Hay momentos en los que la mente parece volverse en nuestra contra. La vida lanza golpes que no se pueden esquivar, y los pensamientos, lejos de ofrecernos refugio, se convierten en tormentas internas. En ese instante, uno descubre que la verdadera batalla no se libra afuera, sino dentro. Y es allí, en lo profundo del alma, donde nace la filosofía, no como teoría lejana, sino como supervivencia íntima. La filosofía no es una serie de libros empolvados, ni frases célebres repetidas sin comprender. Es un acto de defensa contra el caos, una forma de no rendirse, una herramienta para resistir en silencio. Quien no ha sufrido no necesita filosofía, pero quien ha estado al borde, quien ha sentido que su mente se resquebraja, encontrará en ella no respuestas, sino refugios. Este guión no pretende darte soluciones, pretende llevarte de la mano por el terreno más complejo de todos, tú mismo. A veces el mayor acto de valentía no es seguir adelante, sino mirar hacia atrás sin odio. La psicología nos ha enseñado que la mente se protege, se defiende, se adapta. Pero la filosofía va más allá. Nos enseña a convertir la herida en argumento, el dolor en estructura, el vacío en posibilidad. Allí donde la psicología nombra, la filosofía interpreta. Y en esa unión silenciosa entre razón y emoción, el pensamiento se convierte en fuerza. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué sigues vivo? Tal vez no es solo azar. Tal vez aún hay en ti una chispa que se niega a extinguirse. Tal vez estás aquí porque algo dentro de ti no ha terminado de hablar. Y ese algo, aunque no tenga nombre, merece ser escuchado. Lo que más pesa no es el fracaso, sino la mirada interior que lo acompaña. No es lo que ocurre lo que nos destruye, sino lo que nos decimos al respecto. Por eso la filosofía es un ejercicio de reinterpretación. El estoicismo, por ejemplo, no nos pide ser de piedra, sino entender que el sufrimiento no es opcional, pero el significado que le damos sí lo es. Marco Aurelio no escribió para ser leído siglos después, escribió para no perderse a sí mismo. Epicteto no enseñaba para ganar discípulos, sino para no olvidar quién era. La filosofía surge cuando la vida nos arrincona, cuando nos preguntamos si todo este dolor tiene sentido. Y aunque no siempre encontremos la respuesta, al menos aprendemos a formular mejor la pregunta. El pensamiento puede ser cárcel o liberación. En su forma más destructiva nos encierra en la obsesión, en la repetición, en la angustia. Pero en su forma más elevada nos ofrece estructura, claridad, espacio. Pensar no es un castigo, aunque muchas veces lo parezca. Pensar es resistir sin violencia, es darle forma al caos, es poner palabras donde solo había miedo. En tiempos donde se premia la rapidez, la filosofía es un acto subversivo. Nos obliga a detenernos, a cuestionar, a mirar sin disfraz. En esa lentitud hay sanación, porque no se trata de escapar del dolor, sino de mirarlo con otros ojos, de entender que cada caída puede volverse columna, si aprendemos a sostenernos sobre ella. Cada persona lleva dentro un laberinto. Algunos se pierden, otros hacen mapas, y unos pocos descubren que el laberinto no era un obstáculo, sino una forma de profundizar. Este guión es para esos pocos, para los que no buscan salidas rápidas, para quienes entienden que la transformación es lenta, casi imperceptible, pero absolutamente posible. Hay algo profundamente valiente en el que se sienta en su propio abismo y decide no saltar, sino comprender. No hay mayor fuerza que la de quien ha convivido con su sombra y ha aprendido a nombrarla. No para eliminarla, sino para integrarla. Allí donde la psicología sana, la filosofía redime. Y en esa redención hay un nuevo tipo de libertad, la de quien ya no necesita huir para estar en paz. Pensamos que los días difíciles nos quiebran, pero a veces lo que hacen es mostrarnos de qué estamos hechos. Es en el desorden donde se revela la estructura que nos sostiene. No se trata de ser fuertes, sino de no mentirse. La mayor mentira no es la que decimos al mundo, sino la que nos decimos al mirarnos al espejo. Fingir que estamos bien, que nada duele, que todo pasó. La filosofía nos invita a dejar de fingir, a sentarnos con la incomodidad, a convivir con las preguntas sin respuesta, no como resignación, sino como madurez. El verdadero crecimiento no ocurre cuando todo mejora, sino cuando nosotros cambiamos nuestra manera de relacionarnos con lo que duele. La madurez filosófica no es una conquista ruidosa, sino un murmullo interno que dice, esto también pasará, pero mientras tanto lo sostengo. Quienes han aprendido a convivir con el pensamiento no necesitan distracciones, necesitan dirección, porque el pensamiento es una brújula que muchas veces apunta hacia lo que más tememos, pero también puede señalarnos lo que más necesitamos. El miedo, cuando se mira con honestidad, se convierte en guía. Y allí comienza el viaje de superación sutil. No es un grito de victoria, sino un suspiro de aceptación. La filosofía no busca héroes, busca testigos. No exige hazañas, sino presencia. Basta con estar. Basta con sentir sin negar. Basta con pensar sin huir.
Y en ese acto aparentemente simple, nace una nueva forma de fuerza, la que no necesita ser vista para existir. Quien ha sentido el sinsentido sabe que no hay consuelo fácil, pero también sabe que incluso en el sinsentido hay una forma de estar. Viktor Frankl hablaba del hombre en busca de sentido, no como alguien que encuentra respuestas, sino como alguien que persiste en la búsqueda. La vida no necesita justificar cada herida, pero sí necesita que miremos cada herida con ojos nuevos, que no nos convirtamos en víctimas eternas de lo que nos tocó vivir, sino en artesanos de lo que aún podemos construir. El pensamiento, cuando se cultiva con honestidad, se convierte en un espacio habitable. Allí donde antes solo había ruina, ahora hay posibilidad. Y eso, aunque no cure, alivia. Aunque no salve, sostiene. Carl Jung dijo que lo que no enfrentamos en la conciencia aparece en nuestras vidas como destino. Lo que evitamos pensar se convierte en patrón. Lo que callamos se transforma en repetición. Por eso pensar no es solo reflexionar, es detener el ciclo, es interrumpir la cadena, es mirar lo que no queremos ver, para dejar de ser esclavos de lo que no comprendemos. La filosofía no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria, porque nos devuelve la libertad más profunda, la de no tenerle miedo a nuestra mente. Hay días en que lo único que queda en pie es la conciencia. Todo lo demás ha cedido, las certezas se han derrumbado, las promesas han perdido su brillo, las personas se han ido, y sin embargo algo dentro aún observa, aún registra, aún existe. Esa conciencia, a veces tan insoportable, es también nuestro último bastión. La filosofía comienza cuando nos negamos a anestesiar esa conciencia, cuando elegimos permanecer despiertos aún sabiendo que duele. Simone Weil lo comprendió. El sufrimiento extremo no destruye a quien lo padece si éste conserva la capacidad de prestar atención. No es la distracción la que sana, es la atención profunda, pura, sin juicio, una forma de amor hacia la realidad, de resistencia sin resistencia, de presencia. Pensamos para no morir por dentro, y al mismo tiempo, ese pensar puede hacernos sentir más cerca de la muerte que de la vida. La paradoja es real. Hay pensamientos que laceran más que cualquier golpe, pero también hay pensamientos que nos devuelven la dignidad, que nos recuerdan que aún somos capaces de formular una idea, una imagen, una interpretación que no nos reduzca a víctimas, porque nadie es solo lo que le ocurrió. Somos también lo que decidimos hacer con eso. Esa es la revolución silenciosa del pensamiento. Su poder no está en resolver, sino en resignificar. Lo que ayer fue ruina, mañana puede ser cimiento, pero para eso necesitamos mirar con otros ojos, no los de la esperanza ingenua, sino los del coraje lúcido. Montaigne se encerró en su torre para escribir sobre sí mismo, no por vanidad, sino por necesidad. Quería entenderse, quería poner orden en su caos interior, y lo hizo escribiendo, dialogando con los antiguos, pensando sin descanso. No buscaba verdades absolutas, sino claridad personal. Esa claridad no es algo que se encuentra, sino algo que se construye, ladrillo por ladrillo, día tras día, pensamiento tras pensamiento. Así también tú puedes construirte, no desde la negación, sino desde la atención radical, desde la decisión de no permitir que tu historia te sea contada por otros, ni por tus heridas ni por tus miedos. La filosofía es el arte de reescribir la vida desde dentro. A veces creemos que lo que necesitamos es fuerza, pero lo que verdaderamente necesitamos es profundidad. Porque en la profundidad hay comprensión, y la comprensión suaviza incluso el dolor más intenso. Cuando comprendes, no necesariamente dejas de sufrir, pero sufres con otra textura. Ya no es sufrimiento sin sentido, ya no es caos absoluto. Hay una forma de orden, de orientación, y esa forma es el pensamiento elaborado, cultivado, trabajado con paciencia. La filosofía no produce alivio inmediato, pero sí una serenidad que se asienta como el agua en un vaso después del temblor, poco a poco. Sin prisa, pero con firmeza. Cioran decía que pensar demasiado puede ser una enfermedad, pero también un privilegio. No todos pueden soportar la conciencia de lo que son. No todos están dispuestos a mirar sus contradicciones sin escapismo. Pensar cuando se hace con coraje duele, pero también cura. El pensamiento no es solo idea, es terapia, es redención, es territorio. Nos permite habitarnos, reconstruirnos, dejar de ser desconocidos para nosotros mismos. Porque nadie escapa del hecho de estar vivo, pero sí puede decidir cómo estarlo. Pensar es elegir en cada instante no traicionarse. La filosofía no te hará invulnerable, te hará verdadero. Y esa verdad, por dolorosa que sea, es más liviana que la mentira, porque no arrastra culpa, no exige máscaras, no necesita explicación, es simplemente lo que es. Y ese simple hecho, en un mundo donde todo grita, donde todo exige, donde todo pretende, es revolucionario. Ser uno mismo sin adornos, sin excusas, sin autoengaños.
Ese es el inicio de la superación sutil. No hay necesidad de mostrar fuerza. Basta con no ceder al abandono de uno mismo. Y si algún día no puedes más, que al menos puedas pensarte. Porque incluso en el peor de los momentos, el pensamiento sigue siendo un lugar al que regresar. La mente no es un enemigo, aunque muchas veces parezca volverse contra nosotros. No es la mente la que enferma, es el abandono al que la hemos sometido. Porque una mente abandonada a su suerte se convierte en laberinto. Pero una mente acompañada por la reflexión, por el cuidado del pensamiento, se transforma en hogar. Es posible habitarla propiamente sin miedo. Es posible transformarla en refugio y no en trinchera. Y para eso no necesitamos técnicas sofisticadas ni discursos motivacionales. Solo necesitamos honestidad. Una honestidad feroz, radical, comprometida con mirar lo que hay sin adornos ni excusas. La filosofía enseña a mirar, a detenerse, a no dejar que el tiempo nos arrastre como un río sin cauce. En un mundo que premia la prisa, detenerse a pensar es un acto revolucionario. Detenerse no para huir, sino para comprender. Para preguntarse por el sentido, por el propósito, por la coherencia. ¿Qué sentido tiene seguir si no sabes hacia dónde vas? ¿Qué propósito hay en hacer más si no sabes por qué lo haces? La filosofía no ofrece respuestas rápidas, pero sí preguntas honestas. Y en esas preguntas está contenida la semilla de una vida distinta. Una vida que no se mida solo en logros, sino en comprensión, en presencia, en coherencia. Pascal decía que toda la miseria humana proviene de no saber quedarse quieto en una habitación. Porque cuando te quedas quieto, cuando dejas de correr, de huir, de escapar, aparece lo que realmente hay en ti. Y eso puede dar miedo, pero también es liberador. Porque ya no necesitas máscaras, ya no necesitas actuar, solo necesitas estar. Y en ese estar el pensamiento se vuelve oración. No una súplica, sino una forma de escucha. Una escucha atenta a uno mismo, a la herida, a la necesidad, a la verdad interior. El dolor no es el problema. El verdadero problema es la desconexión. Cuando estamos desconectados, cualquier dolor se vuelve insoportable. Pero cuando conectamos con nuestra verdad más profunda, incluso el dolor más intenso encuentra un cauce. No se trata de negarlo ni de justificarlo. Se trata de acompañarlo, de comprender su lenguaje. Porque el dolor también habla, también dice, también enseña. Es uno de los maestros más duros, pero también más sinceros. Y si estamos dispuestos a escucharlo, a pensarlo, a filosofarlo, podemos encontrar en él no solo sufrimiento, sino también sentido. La superación verdadera no es espectacular, no brilla, no se grita. Es silenciosa, casi invisible. Ocurre en lo más íntimo. En la madrugada en que decides seguir, aunque todo dentro de ti te diga que no. En la tarde en que eliges pensar antes de ceder al impulso. En la noche en que, en lugar de anestesiar el dolor, decides escribirlo, meditarlo, nombrarlo. Esa es la superación que cambia una vida. La que no necesita aplausos. La que no requiere testigos. La que solo necesita una cosa, verdad. Kierkegaard comprendió que la angustia no es enemiga del alma. Es su despertar. Es la conciencia de que hay algo más allá de lo inmediato. Es el clamor del espíritu que quiere vivir con sentido. Y para él, ese sentido no se encuentra en el ruido del mundo, sino en la relación íntima con uno mismo y con lo trascendente. No es necesario ser religioso para entender esto. Basta con reconocer que dentro de nosotros hay una dimensión que no se satisface con cosas, logros o reconocimiento. Una dimensión que solo se colma con verdad, con autenticidad, con significado. Esa es la tarea del pensamiento. No adornar la vida, sino revelarla. Pensar es desnudarse. Es quitarse los ropajes con que nos cubre el miedo. Es mirar de frente a lo que somos, sin pactos, sin atajos, sin falsas promesas. Porque solo desde ahí, desde ese despojo, es posible construir algo nuevo, algo más verdadero, más habitable, más nuestro. A veces el alma se fragmenta no por la violencia del mundo, sino por el silencio interior. Un silencio que no escucha, que no pregunta, que no busca. Ese es el silencio del abandono de uno mismo. Y hay personas que, sin saberlo, viven años así, sobreviviendo con una identidad que no les pertenece, caminando sobre una vida prestada. La filosofía no es solo un discurso, es una forma de despertar, de recordar lo que alguna vez fuimos antes de la herida, antes del miedo, antes del adormecimiento. Pensar es volver a casa, aunque esa casa esté en ruinas, porque solo cuando volvemos a nosotros mismos podemos empezar a reconstruir. Viktor Frankl, prisionero en los campos de concentración, entendió que lo único verdaderamente nuestro es la actitud que elegimos ante lo inevitable. Nadie puede arrebatarte eso. Ni el dolor, ni la injusticia, ni el absurdo. Frente al sufrimiento, el pensamiento no es un lujo, es una herramienta de dignidad. Frankl no pensaba para evadirse, pensaba para sostenerse,
para recordar que su ser no era reducible al sufrimiento, que aún había algo en él que no podía ser tocado por el horror. Esa es la fuerza del pensamiento, mantener viva la llama del sentido, cuando todo lo demás se apaga. Pero el sentido no siempre se encuentra. A veces hay que inventarlo, hay que esculpirlo en medio de la niebla. Y eso exige una disciplina invisible, una fidelidad a uno mismo que no siempre es fácil de mantener. Cada pensamiento claro es una victoria sobre el caos. Cada reflexión honesta es una semilla de esperanza. Cada momento de lucidez es una forma de oración. Aunque no haya palabras, aunque no haya respuestas, la claridad no viene del mundo. Viene del esfuerzo de mirar sin miedo, de no girar el rostro, de atreverse a nombrar incluso aquello que duele. Epicteto, un esclavo que se convirtió en maestro estoico, enseñó que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Y ahí radica todo el poder del ser humano, en la forma en que interpreta, en la decisión de no rendirse al resentimiento, al lamento, a la desesperanza. El pensamiento no cambia el mundo, pero cambia tu lugar en él. Y eso basta, porque quien se posiciona desde la dignidad, incluso en la tragedia, está venciendo desde dentro. No es necesario que nadie lo vea, no es necesario que alguien lo aplauda. Lo importante es que tú lo sepas, que tú lo sientas, que puedas decirte sin mentira: estoy aquí, pienso, resisto, sigo, aunque el cuerpo tiemble, aunque la voz se quiebre, aunque el alma se fatigue. Si aún puedes pensarte, aún estás vivo. Y si estás vivo, aún puedes transformar. No todo, pero sí lo más importante: tu relación con lo que vives, tu manera de narrarte, tu forma de permanecer. María Zambrano decía que pensar es amar con la mente. Y quizás eso sea lo que más nos falta. Una forma de pensamiento que no sea frío ni utilitario, sino compasivo. Un pensamiento que abrace, que no juzgue, que no huya. Un pensamiento que abrace, que no juzgue, que no huya. Un pensamiento que se atreva a llorar con nosotros y aún así nos empuje a seguir. Ese pensamiento no se enseña en las academias, se cultiva en el dolor, se afina en la soledad, se forja en la noche del alma. Y cuando llega no da respuestas, pero ofrece consuelo. Un consuelo que no borra el dolor, pero lo vuelve habitable. Así se construye una vida con sentido. No desde lo grandioso, sino desde lo verdadero. Desde la decisión de pensar cada día como si fuera el primero. Desde la humildad de no saber, pero seguir preguntando. Desde la ternura de una lucidez que no grita, pero tampoco se rinde.